Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom, Aníbal, bienvenido Jefferson. Shalom, Carla, Nico, bienvenidos. Vamos a hablar hoy entonces si podemos comer de todo o no. La alimentación y las escrituras. Ahora que ya estudiamos el capítulo 11 de Vayikra, vamos a ocuparnos de la gran controversia, una más entre tantas, ¿no es cierto?, existente entre Efraín y Judá a respecto de los alimentos, qué es lo que está o no permitido y si corresponde o no la obediencia al mandato. Veremos si las leyes del Tanaj siguen vigentes para los creyentes de Yeshua. El propósito de este estudio no es condenar o insultar a aquellos quienes mantienen la enseñanza de que las leyes dietéticas de Elohim están abolidas bajo el nuevo pacto, ni al revés tampoco. El propósito de este estudio es examinar los pasajes del Berij Harashá que son citados comúnmente para apoyar esta enseñanza y demostrar que estos pasajes realmente no enseñan lo que la mayoría de los creyentes piensan que enseñan. La alimentación es un tema al que las escrituras dan una gran importancia y a pesar de que el cristianismo no lo tiene muy en cuenta, o mejor hablando, tiene una idea subjetiva del asunto, ¿no es cierto? Vemos que realmente las escrituras dedican varias páginas y situaciones que se dan por el tema de la comida. ¿Cuál fue el motivo de la caída del hombre? Creer precisamente eso, que se podía comer lo que Elohim había prohibido. Las escrituras nos enseñan también que ya había una distinción entre los animales que se consideraban limpios y no limpios, al menos 1000 años antes que la Torá fuese dada a Moshe. Esta distinción entre animales limpios y no limpios es mencionada en la historia del diluvio. Bereshit no nos dice cuáles animales eran considerados limpios o no, pero es obvio que Noaj sí sabía de la diferencia. De todo animal puro tomará 7 pares, un macho y su pareja, y de todo animal que no es puro, 2, un macho y su pareja, dice Bereshit en el capítulo 7. Por lo tanto, Yahweh dio por descontado que Noaj sabía cuáles eran los puros y los impuros. La palabra traducida como puro o limpio en este pasaje en hebreo es tahor, una palabra que estudiamos en los posts anteriores y deriva de tajer, ¿sí? Una raíz primaria que significa brillante, o sea, por aplicación es algo puro, sin contaminación, ¿no es cierto? En todo sentido, tanto físico como ceremonial, ritual, espiritual o moral. Entonces Noah construyó un altar para Yahweh y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia presentó ofrendas quemadas sobre el altar. Esto nos enseña que el Eterno le dio a Noaj instrucción sobre qué animales eran puros, esto que se entienda que eran para alimento, ¿no es cierto? Y cuáles no lo eran. Si esta instrucción provino de él directamente o si fue transmitida a la descendencia a través de Adán, ¿no es cierto? A través de los descendientes, no sabemos si este punto resulta completamente irrelevante. Lo que interesa es que ya era un hecho conocido y ciertamente esto proviene de Yahweh, porque al hombre no se le va a ocurrir esto y además Yahweh no reclamaría en aquel momento acerca de animales puros o impuros y cómo los tenía que separar Noah. Cerca de 1000 años más tarde, cuando la Torá fue entregada a Moshe, Elohim mencionó en gran detalle y enumeró cuáles animales eran limpios, o sea, kosher, aptos para el consumo humano, y cuáles no eran limpios, o sea, no kosher. El capítulo entero de Vayikra 11, como lo estuvimos estudiando, está dedicado a este tema y se ocupa de todas estas cosas, ¿no es cierto? Una versión más corta de esta lista es repetida luego, más adelante, en Devarim, en el capítulo 14. En su momento será estudiada, pero es prácticamente la misma cosa. Los judíos ortodoxos toman estos mandamientos literalmente y no comen cerdo, ni mariscos y algunas de las otras carnes prohibidas. Los cristianos, por otro lado, piensan que no hay nada de malo en comer estas cosas. Muchos cristianos y doctores y nutricionistas también admitirán que la gente sería más saludable si ellos siguieran las leyes dietéticas de Elohim. Y un pequeño número de cristianos actualmente hace un esfuerzo para evitar carnes de animales no limpios. También lo están haciendo muchos mesiánicos, ¿no es cierto? Pero la gran mayoría de los cristianos no ven las leyes dietéticas como mandamientos divinos
divinos que deben de ser obedecidos porque dicen ya no es necesario cumplirlos. Un sinnúmero de argumentos han sido usados para apoyar la posición cristiana y hacer transgredir a muchos. Probablemente el argumento más antiguo está derivado de un apócrifo del segundo siglo, en la epístola de Bernabé. El escritor aquí espiritualiza las leyes dietéticas y dice que los animales no limpios representan diferentes tipos de conducta, los cuales el cristiano debe evitar, y esto relacionándolo evidentemente con la visión de Kefá, ¿no es cierto? Mientras vemos aquí que hay una interpretación válida y legítima, porque las mismas escrituras están diciendo que los animales que vio Kefá en la visión estaban refiriéndose simbólicamente a personas, la analogía falla al extremar el paralelo, ¿no es cierto? Empujarlo más allá del péndulo, ¿no es cierto? Más allá del centro. Y para probar que Elohim no quiere que su pueblo tome los mandamientos literalmente. Y tampoco quiere que se abstenga de estas carnes. Por supuesto, el argumento más común en contra de las leyes dietéticas es el reclamo de que Elohim los abolió, o sea, abolió todas las leyes en el Berit Hadashah, ¿no es cierto? Este reclamo es a menudo asociado con la idea de que originalmente Elohim dio las leyes dietéticas porque las personas no tenían la forma de refrigerarlos en la época del Tanaj, y con esto pretenden decir que es un argumento lógico. Tengo noticias para ustedes, sí, los que tratan de explicar científicamente por medio de lo que creen ser argumentos científicos, cuando en verdad deberían darles el nombre que les corresponde. Argumentos provenientes del raciocinio limitado y parcial humano que no tiene en cuenta al creador, todo juntito, ¿sí? Y que creen que la mente humana es tan brillante y maravillosa, mientras que los escritos provenientes de aquel que creó todas las cosas reflejan primitivismo e ignorancia. No sabía, ¿está? Entonces no tenía idea. O sea, colocan al creador en el mismo nivel de primitivismo en el cual colocan a nuestros antepasados, que tampoco eran tan burros. Y es más, hay mucha más ignorancia en la actualidad. La sabiduría humana no pasa de un gran amontonamiento de ignorancia, ¿sí? Porque proviene del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese es el conocimiento que acumula el ser humano y es basura satánica. No voy a discutir este punto con nadie que pretenda endiosar la ciencia humana. Bajo ningún concepto entraré en debate con esta gente, ¿sí? Porque tenemos puntos de partida y reglas incompatibles. La sabiduría, la única, es Yahweh. El resto de las cosas que puede hacer el ser humano son basura, como dijo Shaul, y así deben ser consideradas. Y si no hacemos eso, bueno, estamos partiendo de reglas diferentes y no vamos a llegar a ningún acuerdo. Entonces no podemos debatir el asunto si partimos de sistemas diferentes, ¿sí? Como ya los he dicho tantas veces, como querer jugar al fútbol con las reglas del ajedrez, ¿no es cierto? Y no funciona. De manera que si pretendemos explicar las leyes dietéticas con explicaciones como reglas higiénicas y sanitarias simplemente, vamos a estar analizando las cosas con la mente de la carne. Tales personas no tienen la mente de Mashiach, simplemente no comprenderán las cosas más profundas, recordando a todos que Mashiach es tanto la palabra viva como la palabra escrita, ¿no es cierto? Si los mandamientos dietéticos hubiesen tenido que ver con, por ejemplo, la ausencia de refrigeración de las carnes, él no los hubiese abolido, tampoco en la época de Yeshua, que tampoco tenía refrigeradores, ¿sí? Porque la refrigeración apenas se fue inventada hasta hace cerca de 100 años atrás. Así que como vamos a estudiar más a fondo en breve, y como ya deberíamos haber aprendido, resulta de muy mal gusto que el alumno asuma postura de suficiencia delante del maestro, que en este caso es el padre, declarando que sabe por qué él hizo esto o aquello. Y esto lo he escuchado en muchísimos sermones, lo he leído en muchísimos artículos, ustedes también deben haber escuchado acerca de estas cosas, y esa autosuficiencia del ser humano que dice, no, porque esto lo hizo muy bien para cuidar la salud de la gente. Sí está el tema de la salud, ciertamente está, pero no es ese el motivo principal. Entonces hay que conocer un poco más la mente del Padre, que es la mente de Yeshua. La verdad, esta es la típica soberbia humana de la carne caída, ¿no es cierto? Y no nos va a llevar a nada. Necesitamos dejar eso tirado por ahí lo más lejos posible. Hay unos cuantos pasajes del Berit Hadashah que pueden dar la impresión de que Elohim abolió los mandamientos dietéticos que él estableció en el Tanaj. Justamente son los más utilizados, ¿no es cierto?
Sin embargo, un vistazo cercano de estos pasajes revela que realmente no prueban lo que quieren probar, sino únicamente la superficialidad con que son analizados. La única manera que una persona puede usar cualquiera de estos pasajes para probar la anulación de las leyes dietéticas es, en primer lugar, ignorando el contexto del pasaje. Segundo, ignorando el trasfondo histórico del pasaje, lo cual es la hermenéutica aplicada. En tercero, ignorando lo que el resto de las escrituras dicen del tema, que siempre las barren abajo de la alfombra y no, se centran en esto y quiero que esto diga esto y se acabó. Lo otro no me gusta, entonces no lo quiero escuchar. Y en cuarto lugar, ignorando las implicaciones y conclusiones lógicas de esta posición teológica. Antes de mirar los pasajes del Berija ya consideremos dos preguntas importantes. En primer lugar, ¿fueron las leyes dietéticas, como están escritas en las Escrituras, tradiciones hechas por los hombres o mandamientos de Elohim? Todos los cristianos deben admitir que estas fueron ordenanzas que Elohim esperaba que su pueblo obedeciera. En segundo lugar, el Hijo de Elohim enseñó a sus discípulos a desobedecer los mandamientos de Elohim. Él dijo que aquel que los desobedeciera sería el menor, ¿no es cierto? Algo parecido dijo, sí. Él no estaba de acuerdo con que la gente se pasara por encima de los mandamientos. Algunos pensarán que esta es una pregunta ridícula y sin embargo esto es exactamente lo que piensan muchos cristianos. Realmente creen que Yahshua hizo en su primer venida, ¿no es cierto? Creen que esto fue porque así les han enseñado a interpretar las cosas. Sin embargo, veremos que la interpretación estaba incorrecta. Shalom Gaby, Katy, Magnolia, bienvenidos. Podemos comer de todo. Vamos a analizar pasajes en el Berija ya. Primera parte, Matías capítulo 15. Lo que entra en la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Dice Matías en el capítulo 15, justamente en el pasuk 11. Y en el 17 dice, ¿no entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y sale a la letrina? Muchos cristianos sinceros creen que Yahshua abolió las leyes dietéticas del Tanaj cuando hizo estas declaraciones. Esta idea tiene aún más apoyo en traducciones modernas por el pasaje paralelo, Mordejai, en el capítulo 7, donde la Reina Valera de 1960 y otras Biblias, ¿sí?, traduce, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Ese pedacito que lo han agregado. Lo que muchos no saben es que esta declaración no existe en el griego original. El texto dice, y yo les dejo acá el original en griego y transliterado y les doy la traducción exacta, palabra por palabra, como una interlineal, porque no entra de él en el corazón, sino en el vientre, y a la letrina sale purificando todos los alimentos. ¿Dónde está entonces la frase, esto decía, haciendo limpio? No existe. Simplemente no existe. Entonces no podemos partir de análisis desde traducciones. En ningún caso y bajo ningún aspecto podemos estar sometiéndonos a alguna discusión con base en traducciones. Hay que buscar en los originales. Lo que el original declara es que lo que purifica los alimentos es el proceso de digestión que termina en la letrina. Si miramos los pasuquín anteriores, vemos a Yahshua reprendiendo a los escribas y a los fariseos por desobedecer los mandamientos de Elohim. Tenemos que entender bien todo este contexto. Dice en los pasuquín 1 y 2, entonces se acercaron a Yahshua unos fariseos y escribas de Jerusalén, diciendo, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Entonces Yahshua les respondió, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Elohim por causa de su tradición? El significado real de las palabras de Yahshua puede ser clarificado mirando el contexto. La controversia de este capítulo no era si el alimento era kosher o no. No tiene nada que ver eso. La controversia fue iniciada cuando los escribas y fariseos criticaron a los discípulos de Yahshua por comer con las manos sucias. Ese era el problema que se estaba levantando, no si la comida era kosher o no. Está más aclarado en el libro de Mordejai todavía. Dice, entonces se juntaron a su alrededor los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén.
ellos vieron que algunos discípulos de él estaban comiendo pan con las manos impuras, es decir, sin lavar. Pues los fariseos y todos los yahuditas, si no se lavan las manos hasta la muñeca, no comen, porque se aferran a la tradición de los antiguos. Cuando vuelven del mercado, si no se lavan, no comen. Y hay muchas otras observancias que aceptaron, como los lavamientos de las copas, de los jarros y de las vasijas de bronce. Esto dice Mordejai en el capítulo 7. Ese era el comportamiento de los fariseos y de muchos yahuditas en la actualidad también. Entonces la pregunta es, ¿por qué los fariseos eran tan escrupulosos en realizar la ceremonia de lavamiento de las manos y hasta no comían, ¿sí? si no hacían esa ceremonia? Bueno, si consultamos al Talmud, ¿sí? El libro de las tradiciones judías, veremos que el comer con las manos sin lavar no solamente puede contaminar al cuerpo, sino que puede también contaminar el alma, según ellos, ¿no es cierto? Si no conocemos esta tradición judía, que esta gente creía así, que no es bíblica, no vamos a entender por qué el Adón habló de esta manera. Algunas citas del Talmud dicen a este respecto, justamente, una persona que desprecia lavarse las manos antes de comer debe ser excomulgada o excomunicada o lo que sea, tiene que ser cortada. Quien quiera que coma pan sin lavarse las manos antes es considerado haber pecado con una ramera. Quien quiera que haga algo liviano acerca del lavamiento de las manos será cortado del mundo. Quien quiera que coma pan sin fregarse las manos es considerado haber comido pan inmundo. Todas estas cosas no existen en las escrituras, ¿sí? Y Yeshua apoyó a los discípulos que estaban comiendo sin haberse lavado las manos antes. De manera que pueden decir lo que quieran, pero en la opinión de Yeshua fue bien clarita acá. Todas estas creencias son encontradas en las tradiciones de los hombres y no en los mandamientos de Elohim. Cuando Yeshua hizo la declaración de que los cristianos aseguran parecer estar declarando todos los alimentos limpios, ¿no es cierto? Esa declaración que está ahí, él simplemente estaba diciendo que el alimento no se convierte en no kosher porque sea comido con las manos sucias. O sea, que si yo como el alimento, ¿no es cierto?, con las manos sucias, cuando entra en mí ese alimento de que era kosher, tal vez era una oveja, vamos a suponer, ahora se transforma en no kosher. No tiene nada que ver, estaba diciendo Yeshua. Él simplemente decía que no se convierte en no kosher. Sí, estaba en desacuerdo con la tradición que asegura que quien quiera que coma pan sin fregarse las manos es considerado haber comido pan inmundo. Es decir, pan no kosher. Su declaración final deja claro que este era el planteamiento que él estaba haciendo. Dice, pero el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. O sea que esa actitud no estaba trayendo la contaminación ni al hombre ni al alimento. El problema en cuestión no era si el cerdo o el marisco son kosher o no, no estaban hablando de eso acá. Si Elohim ha hecho esto claro en la Torah, lo ha dejado bien claro para que nadie tenga problema. El problema en cuestión en esa situación especial era si comer alimentos kosher con las manos sucias los convertía en alimentos no kosher y por lo tanto también contaminaba a la persona. Y el Adón le dice en ese mensaje que aun cuando uno coma sin lavarse las manos, eso no contamina el cuerpo y mucho menos contamina el alma, como el Talmud afirma. No contamina el cuerpo porque el proceso de digestión purifica los alimentos, por eso pasa por la letrina, o sea, sale a la letrina, no que pase por la letrina, pasa por los intestinos, se hace todo el proceso y termina la letrina, y ahí se terminó de eliminar todo lo que no servía para el cuerpo, porque a la letrina van las heces, ¿no es cierto?, que es toda la parte que el cuerpo no consigue aprovechar. Esos sí son los desechos, ¿no es cierto? Entonces son eliminados y no contamina el alma porque esa comida no entra al corazón, ¿sí?, a la mente, sino solamente al estómago, o sea, solamente alimenta la parte física. Por lo tanto, no contamina el alma. Lo que contamina el alma es lo que sale del corazón, de la mente. Por eso él remacha su mensaje diciendo, pero lo que sale de la boca viene del corazón y eso contamina al hombre. Toda la porquería que tenemos dentro, ¿no? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, aseguró Yeshua en Matillán en el capítulo 15. Y este capítulo, como podemos ver, no puede ser utilizado para permitirse
placeres que la carne tal vez desee, pero que son contrarios a las ordenanzas de Yahweh. Podemos comer de todo. Analizando pasajes en el Berihadashá, segunda parte. Vamos a ver Timoteo Aleph en el capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a enseñanzas de demonios. Con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Elohim creó, para que con acción de gracias participaran de ellos los que creen y han conocido la verdad. Porque todo lo que Elohim ha creado es bueno y no hay que rechazar nada cuando se recibe con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Yahweh y de la oración. Esto están los pasajes del 1 al 5 del capítulo 4 de Timoteo Aleph. ¿Está este pasaje diciendo que podemos desechar los mandamientos de Elohim que prohíben comer animales inmundos? Podemos llegar a tal conclusión si ignoramos dos frases que califican y limitan el significado de todo lo que Elohim ha creado, ¿no es cierto? Cuando dice para qué mandar a tenerse porque todo lo que Elohim ha creado es bueno. Entonces ahí algunos aseguran que, bueno, todo lo que Elohim ha creado, entonces podemos comer cualquier cosa. Básicamente esa es la postura. La primera frase calificadora se refiere a los alimentos que Elohim creó para que con acción de gracias participasen de ellos. ¿Sí? Es decir, Elohim creó los alimentos para que fueran consumidos y además con acción de gracias, ¿no es cierto? ¿Cuáles criaturas Elohim creó para ser consumidas como alimentos? Dado que antes de la caída, ¿no es cierto?, al hombre se le fue dado vegetales, evidentemente los animales no estaban calificados en ese momento entre puros e impuros, no estaban divididos, o sea que eso vino después. Entonces, creó Elohim al cerdo, los mariscos, la rata, los gusanos, los lagartos, los murciélagos, los topos para ser consumidos como alimentos. En ningún momento, ni tampoco creó a las ovejas y a los demás para ser consumidos como alimentos. Como vemos, en un principio él determinó los vegetales, de manera tal que no creó ningún animal para ser consumido como alimento. Lamentablemente, la ignorancia, la necesidad de muchos hace que continúen manteniéndose alejados del libro que él mismo entregó para que lo conocieran y supieran lo que él es. Pero es en el Tanaj donde él pintó el retrato de sí mismo, aquella imagen a cuya semejanza debemos ser trabajados y cuya expresión no es sino la del propio Yeshua. El punto central de esta discusión se encuentra en el pasuk que indica la intención de algunos. Dice que mandarán a abstenerse de alimentos que Elohim creó para que con acción de gracias participasen de ellos los que creen y los que han conocido la verdad. ¿Sí? Y esto está respaldado por el pasuk inmediato, porque todo lo que Elohim creó es bueno y no hay que rechazar nada cuando se recibe con acción de gracias. Entonces acá está justificado lo que se lee anteriormente y por eso viene el por qué. ¿Por qué? Porque esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa la frase han conocido la verdad? ¿Qué han conocido? Evidentemente, esta gente han conocido la Torah de Elohim, porque hubo que traer de nuevo el conocimiento que se había perdido. Por eso Yahweh restauró las cosas y trajo de nuevo las reglas y leyes que no ya conocía, ¿sí?, en su momento, y había sabido cómo aplicar y cómo diferenciar los animales. La palabra hebrea Torah significa enseñanza, instrucción, más que ley en sí, ¿no es cierto? La Torah es el conjunto de normas que Yahweh estableció para darse a conocer a su pueblo, para que ellos pudieran distinguir el bien del mal. Guardar sus ordenanzas es el bien, es decir, es Yahweh mismo. No guardar sus ordenanzas es el mal, la transgresión. La ley muestra la transgresión, porque donde no hay ley no hay transgresión, ¿no es cierto? Como dice Romanillín en el capítulo 4-5. En los libros griegos se utiliza la palabra nomos, que implica regla o regulación realmente. Y vemos lo que dice Yeshua, que le dirá a muchos que insistirán en decir que lo han conocido. Nunca los conocí. Apártense de mí, obreros sin ley. La palabra es anomian, ¿sí?, que quiere decir sin ley, que engañosamente algunas versiones traducen como hacedores del mal. Acá no está diciendo que están haciendo nada, dice que no tienen la ley.
y la ley es el nomos, o sea, las reglas que Yahweh dio. La palabra hebrea Torah significa enseñanza e instrucción, no significa otra cosa. Entonces, esta palabra que colocan ellos, hacedores del mal, no están en los originales, ¿sí? En verdad dice ergasomenoiten anomian, o sea, obreros sin ley, anomian, sin ley, ¿sí? De manera que vemos cómo Yahshua reprende a aquellos que insisten en mantenerse apartados de su palabra, que es su Torah, que es su ley, porque la ley es el cuadro que describe la esencia del Padre y del Hijo. Aquellos que la rechazan serán rechazados, y a cualquiera que me niegue delante de la gente, yo también lo negaré delante del Padre que está en el cielo, dice él. Esto es en serio. Esta ley que el Adón coloca como cuestión básica para aceptar o no a muchos en la entrada de su reino es un punto de tropiezo para muchos que Hasatán ha astuciosamente colocado. Esta ley incluye todo lo que Elohim ha dicho, ha hecho y aún hará, y ninguna de las leyes han sido abolidas, como el propio Mashiach dijo: no piensen que yo vine a abolir la Torah o los profetas. Alguna parte que no se entienda de esta frase. No he venido a abolir, otra vez, ¿sí? Sino a cumplir, dice en Matías capítulo 5. Como ya estudiamos antes, cumplir es pleró, ¿no es cierto? Que significa completar hasta llenar. O sea, el que no vino a cumplir en el sentido de cumplo con un requisito y se cerró. No, vine a llenar todo hasta la plenitud, ¿sí? Entonces, Yahshua nunca anulará las leyes, porque eso sería como anularse a sí mismo, ¿sí? Como anular al Padre. Es cierto que algunas leyes han sido reemplazadas por él mismo como cumplimiento perfecto de las mismas, porque todas las sombras apuntan a Yahshua, pero Yahshua vino a reemplazarla, no a abolir nada. Absolutamente nada ha sido abolido, ¿sí? Eso no quiere decir nada de lo que la gente está queriendo decir, simplemente cambiaron en su forma. Ya no usamos animales, pero sí, sin el sacrificio y la sangre de Yahshua no entramos en la presencia del Padre, como muchísimos creyentes insisten en hacer. A pesar de todo, pretenden venir como están y seguir así y andar. No siguen las reglas que el Padre ha colocado. No es que, bueno, Yahshua ahora hizo todo para que yo haga cualquiera de cualquier manera, no, es para que seamos reyes y sacerdotes educados dentro de las reglas que el Padre ha hecho y que nos comportemos de esa manera, no a tontas y a locas, ¿sí? Entonces, el sacrificio continúa, pero ha cambiado su forma. Ya, eso quiere decir simple y sencillamente que ha cambiado, no que ha sido abolido. Seguimos teniendo sacrificio, nos cubrimos con la sangre de Yahshua porque Él es nuestro sacrificio. No es que desaparecieron los sacrificios, hay uno solo y uno que es único. Y también que la mal llamada ley, Torah es la palabra correcta, ¿no es cierto?, no ha sido abolida, es porque también es promesa firme del Padre, como dice en Jeremías 31. Pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Y que todos dicen que esta es la nueva alianza, correctamente. Declara Yahweh: pondré mi Torah en su interior y la escribiré en su corazón. Caramba, ¿qué va a colocar dentro del corazón de la gente? ¿Qué va a poner dentro de la gente? Su Torah, o sea, lo mal traducido ley, ¿sí? Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Eso es lo que dice y eso es lo que promete. Y para que nadie pueda decir que es cosa del Tanaj y nada más, vamos a leer en el Brif Hadashah y veamos lo que dice Ibrín en el capítulo 8, porque esta es la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Pondré mis leyes en las mentes de ellos y en su corazón las escribiré, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. El autor de Ibrín aquí está reivindicando el cumplimiento de aquella promesa, justamente, ¿sí? ¿Qué es lo que la promesa dice? Nada más ni nada menos que Yahweh escribirá su Torah, su ley, en los corazones de sus hijos. Entonces, ¿cómo podría Yahshua abolir algo que el Padre ha prometido grabar en los corazones de los creyentes? ¿Será que se pelearon, se dejaron de estar de acuerdo entre los dos, no tienen más cejad? Evidentemente, la mala comprensión y la rebeldía humana es la que está llevando por un mal camino. Hay que analizar las cosas con la mente del Padre. Y sus leyes incluyen todas.
sus leyes. También las instrucciones dietéticas de Vayikra 11 y varios asuntos peleagudos más. Sí, porque todas estas cosas, a pesar de que muchos crean que ya están cocinados y no me pueden ninguno mostrar las alitas con las que se han convertido en angelitos. No han mostrado ni las alitas ni el comportamiento correcto. Por lo tanto, sabemos que estamos aún bajo promesa porque tenemos la garantía del Ruach como promesa, justamente de que vamos a recibir la vida eterna en su momento, pero hoy por hoy todavía estamos dentro de este cuerpo de muerte y estamos peleando con este viejo hombre, ¿no es cierto?, discutiendo y seguimos esperando que se cumplan las promesas de Yeshua. Por lo tanto, no estamos al 100% terminados. Y si nosotros no estamos al 100% terminados, las cosas a nuestro alrededor tampoco han sido abolidas. Seguimos andando y esperando en su promesa. Las escrituras declaran que la ley es la verdad. Tu justicia es eterna, tu Torah es verdadera, dice el Mismor 119. Si ahora todos los animales están limpios y son adecuados para comer, entonces Vayikra 11 no es más verdad. Tan simple como eso. Pero dice, esta es la Torah sobre los animales, o sea, la instrucción sobre los animales, las aves, todas las criaturas vivientes que se mueven en el agua y todas las criaturas que enjambran sobre la tierra para que se distinga entre lo impuro y lo limpio y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Entonces esto sigue siendo verdad, porque la ley de Elohim es la verdad. La palabra en el original que dice acá, no dice estas son las reglas como traducen muchas sobre los animales, no, dice esta es la Torah. Porque Torah significa justamente regla, instrucción, enseñanza. En el Pasuk 3 de Timoteo Aleph, Shaul está diciendo que algunos ordenarían a los creyentes a abstenerse de comer alimentos permitidos. Eso es lo que la frase está diciendo acá. O sea, alimentos que el Padre había creado para que fueran consumidos con acciones de gracias. El problema acá eran algunos que rechazaban el consumo de carne. ¿Sí? Estos problemas ya estaban en aquellas épocas. Ya habían surgido y surgen siempre de los mismos sectores que son el gnosticismo. Provenían de fuentes tanto paganas como judías también, porque muchos se habían mezclado. Algunos, como hoy, han resurgido y aseguraban que el hombre fue creado para comer vegetales. Hoy citan la creación de Adán y Jabá, olvidando la orden de Yahweh a Noah y la caída y todo el resto de la corrupción del hombre en 1500 años, ¿no es cierto? Y esta orden fue dada a una humanidad caída que ya tenía su ADN afectado y necesitaba comer carne. También citan a Daniel, ¿sí? Entonces negaban a otros el consumo de alimentos permitidos. Estos eran los sebionitas, sobre todo en la época de los apóstoles. Pero desde un principio Elohim dijo que era aceptable para comer de acuerdo a la verdad de su palabra y no según las ideas de un hombre. Estos maestros falsos estaban mandando a los creyentes a abstenerse de comer carne de vaca, de pollo, de oveja, o sea, carnes permitidas, ¿sí? Que ya estaban consideradas como permitidas, no había ninguna duda respecto de esas. Por la propia palabra ya las permitía y estaba ahí escrito. Shaul no dijo que todos habían sido permitidos, sino que estaban prohibiendo algunos que sí eran permitidos. Mandarán abstenerse de alimentos que Yahweh creó para ser consumidos. O sea, como dijimos hoy, ¿cuáles son los alimentos que Yahweh creó para ser consumidos? Son los vegetales, realmente. Después amplió el menú, por así decir, y dio permiso para que se alimentaran con una serie de animales. Solamente estos se pueden comer. Estos de acá, no. Estos de acá se pueden comer. Estos no. Pronto, no hay ningún mal hoy en comer la carne y había gente que estaba prohibiendo ese tipo de alimentación. Todavía hoy siguen los vegetarianos y veganos, pero a mí no me molestan los vegetarianos y veganos, sino sí los que se hacen religiosos, se creen religiosos y hacen lo mismo que los cristianos, pero al revés, ¿no es cierto? Dicen que Yahweh, ignoran cosas que Yahweh ha dicho, como por ejemplo la orden que dio a Noah de comer la carne y todo lo demás. Se los he dicho millones de veces, si no pudiéramos comer carne, los israelitas cuando estaban en el desierto, cuando estaban saliendo de Egipto, ¿no es cierto?, que tuvieron que matar el cordero y comerlo apresuradamente, Yahweh mismo les estaría dando una orden contraria a sus propias
leyes. Alguien acá está equivocado y no es el creador, evidentemente. Así que estos maestros falsos no estaban mandando que se abstuvieran de la carne de cerdo, que sería lo correcto, ¿no es cierto? Otro animal prohibido, ¿sí? Carnes que no son consideradas como alimento en las escrituras, directamente no son consideradas, ¿sí? Recuerden que esta carta fue escrita para Timoteo, así que la escritura referente era el Tanaj. ¿Cómo sabemos qué criaturas fueron creadas para ser consumidas como alimento? Bueno, la contestación a esta pregunta se encuentra en la segunda frase calificadora, porque todo lo que Elohim ha creado es bueno y no hay que rechazar nada cuando se recibe con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Yahweh y de la oración. ¿Sí? ¿En qué lugar de la palabra de Elohim se nos dice qué animales son santificados y aceptados para ser consumidos como alimentos? Porque acá ahora sí ya estamos hablando de alimentos que son de carne. Los vegetales han sido todos aprobados. No tenemos problemas con los vegetales, ¿verdad? Pero sí había problemas con algunos animales. Entonces, ¿dónde en la palabra de Elohim nosotros tenemos especificado cuáles son los animales? Caramba, es Vayikra 11 y se repite, como dijimos en Devarim en el capítulo 14, ¿sí? Que son los capítulos de las leyes dietéticas. Si decimos que todo lo que Elohim creó no está limitado y calificado por las frases que Elohim creó para que con acción de gracias participasen, y también la otra frase, porque por la palabra de Elohim y por la oración es santificado, entonces tenemos un problema. Sí, porque sin ir más lejos, la carne de algunos animales es venenosa, por ejemplo, y mataría a una persona, por no mencionar la incoherencia de declarar peligroso algo y después permitirlo sin más ni más. Evidentemente no pasa por ese lado. La sombra, los cuadros que Yahweh pinta son tipos que señalan a Mashiach y que indican sus virtudes y sus dones y también que indican la condición humana. Por ejemplo, la lepra, que vamos a estudiar en breve, es una representación de la condición humana. Ciertamente es muy clara, es muy notable y no hay dudas a este respecto. Aún los que insisten en negar las parábolas que Yahweh ha pintado a lo largo de sus escrituras no pueden evitar notar las similitudes entre la purificación del leproso y la purificación de los sacerdotes, pues son exactamente las mismas. De manera que las prohibiciones de ciertos alimentos sí ciertamente tienen su simbología en el plano espiritual y no vamos a negar tampoco, aunque no es el punto central, que muchos de esos alimentos prohibidos producen enfermedades también, como para que no le quede duda a nadie, ¿no es cierto? Para que te alejes de verdad. La humanidad debería despertar al hecho de que somos lo que comemos, que aunque la comida no modifica nuestro ADN, sí modifica sus reguladores, ¿sí? Pero desde que comemos transgénicos, eso sí también modifica nuestro ADN. Ahora, esa es una situación muy particular y moderna. La promesa en las escrituras es que si obedecemos sus mandamientos, Él nos librará de las enfermedades, entre otras cosas. Esto está en el capítulo 28 de Devarim. Y esto viene con simple obediencia. No es necesario ser expertos en nutrigenómica, ¿sí? Para ser saludables, nos basta obedecer. No necesito entender, me basta obedecer al que sí entiende, ¿tá? Que es el creador, y no cualquier loquito que hoy dice una cosa porque la humanidad se la pasa cambiando sus creencias de generación en generación. Yahweh nos ha creado y Él dio la promesa a los suyos de que los guardaría de todo mal si obedecían. ¿Sí? Y eso incluye las leyes dietéticas también, todas las leyes que Él ha dado. Ninguna puede quedar afuera. La situación humana general actual demuestra que esta desobediencia le ha costado a la humanidad esclavizarnos a supermercados y servicios de alimentos no permitidos, ¿sí? Que realmente han modificado nuestro ADN y nuestra salud, deteriorándola de forma casi irreversible ya. Es notable no solo la constante inexistencia de la cura del cáncer, que siempre la usan como excusa, ¿no es cierto? Que es un estado metabólico deteriorante y no una enfermedad, sino que el aumento, la aparición y proliferación de millares de nuevas enfermedades para las cuales la medicina no tiene ninguna respuesta, no sabe de qué se tratan siquiera, porque Elohim también prometió que traería aquellas que no se mencionan en el libro, o sea, las que no conocían las personas en aquel momento. Los médicos hoy ni siquiera saben de qué se trata, qué las provoca, simplemente porque, claro, han sido condicionados
a la idea de la existencia de pequeños agentes malvados, ¿no? Monstruitos, que son virus, otros similares, ellos son los causantes de todo. Y un velo de ceguera les impide ver el deterioro físico al que nuestros cuerpos humanos han sido llevados en decadencia degradativa, hasta lograr hoy una humanidad enferma que solo puede producir seres humanos enfermos, ¿sí? Con promesas congénitas de mal funcionamiento de todos sus órganos. Esta es la situación actual a la cual nos ha llevado nuestra desobediencia, nuestra necedad en insistir en que somos libres para continuar arruinando la creación, para continuar desobedeciendo todas las cosas que el Padre nos ha dado para nuestro propio bien. Bueno, chicos, habiendo terminado entonces, que el Padre los bendiga en la reunión que van a tener en breve. Espero que todo esto sea de gran alimentación espiritual y que ayude en todo crecimiento. Bendiciones a todos, hermanos. Nos vemos mañana, Abba mediante, en la siguiente charla. Shalom a todos.